pangkarak air tawayati. Acá rest ata piti. Ya no risrapemos. Rest ata mama hataki. Rest ata abuelo eustakium pitakiu rest ati. Ya, hikisinya neuti. Ya. Sí, sí, vamos a estar por aquí. Acá kan kasipka. Ya ti hikisinya neu. Ya. Ay, el tío. Ay, mira, fíjate su gallina. Medio loco su gallina, pero muy bonito. Sí. Bueno, mi madre estaba enterrada en la ciudad de La Paz, en el cementerio de La Paz. Y luego, después de 7 años de estar ahí, no podíamos tenerlo más allí porque el cementerio tiene sus reglas de que no puede estar permanentemente allí. Y aquí mi mamá había enterrado a su bebé, ¿no? A una hermana nuestra chiquitita que había muerto de bebé. Entonces ella siempre decía que si ella fallecía, se iba, ella quería estar cerca a su hija. Mi mamá era la que cuidaba y conocía todas nuestras parcelas. Menos mal que mi abuelo sobrevivía a mi madre, entonces él nos ha completado de enseñar y de mostrarnos los lugares, porque aquí el terreno es un poco accidentado, ¿no? Entonces, mira, tenemos terrenos allá al fondo, pero también podemos tener terrenos allá en el cerro. Entonces, son parcelas tan dispersas, pequeñas, pero mi madre conocía mucho de estas parcelas, casi la totalidad. Sí. Bueno, también por esta relación de la tierra con mi madre es que le hemos vuelto a traer aquí de la ciudad su cuerpo, porque ella no querría estar definitivamente todo el tiempo en la ciudad, ¿no? Y ha habido un tiempo en que ella tenía que retornar y está aquí. Sí. Las flores. Sí. Bueno, ahora hay, mira, fíjate, en verdes, ¿no? Margaritas, ¿o cómo se llaman estas flores? En color verde. Mi madre ahora es Uiwiri, ¿no? Mi madre, cuando se va, parte de esta pacha se convierte en Uiwiri. Nosotros denominaríamos, bueno, un Uiwiri menor, ¿no? No un Uiwiri mayor. Los Uiwiris mayores serían pues la mamacota que está ahí atrás, los cerros que están ahí atrás, al fondo, aquí la tierra que estamos sentados, ellos serían los Uiwiris mayores. Pero mi madre, al partir de este espacio, también se vuelve Uiwiri menor, y eso es lo que hacíamos ayer, ¿no? Celebrar su llegada y pedir. Cuando ayer decíamos, por favor, una achikta o mal traducido en el cementerio, decíamos una oración. Entonces esto es pedir como a un Uiwiri menor para que te proteja, para que te cuide, bueno, todo eso, ¿no? Para que te dé fortaleza. Es lo que vas a pedir al Uiwiri mayor también, ¿no? Pero a la familia, a la mamá es como que más cercano, ¿no? Entonces como que está más obligada a ayudar. Entonces también son Uiwiris menores en este nivel. Claro, también tenemos Uiwiris aquí en esta comunidad, en Tajocachi. Esta es Tajocachi, ¿no? Parte de Calajaqui. ¿Cómo se llama exactamente? La comunidad esta se llama Tajocachi. ¿Qué quiere decir? Tajocachi no se sabe exactamente, puede ser muy, muy antiguo a lo aymara. No hay una traducción exacta de Tajocachi. Tajocachi arcaya dicen, pero nunca hemos encontrado cuál es la lengua a la que pertenecía. Pero Calajaqui ya es más aymara, ¿no? Pero Tajocachi es probablemente puquina, no se puede decir exactamente qué idioma es y no tiene una traducción. Sí. En Tajocachi tenemos Uiwiris. Y la categoría Uiwiri, como te decía, se aplica en varios espacios, en varios significados también, porque cuando hablamos de Uiwiris siempre tenemos que diferenciar los Uiwiris como mi mamá, que ya se fue, pero que era un Uiwiri humano, primero porque es Uiwiri como mamá, porque ha criado, pero posteriormente pasa a ser un Uiwiri conjuntamente con esos cerros que no
que aparentemente no pueden hablar o decir que no pueden decir, por ejemplo, ese cerro no... Que no pueden criar. Claro, que no, aparentemente. Entonces ella ya está en ese nivel, ¿no? Pero igual sigue criando, igual sigue generando vida. Porque finalmente nosotros, al estar presentes, hoy yo como hija o como tú como hijo de tu madre, sigues llevando su ajayo, sigues llevando su ser, ¿no? Una parte. Entonces se quedan con nosotros, por eso también se convierte en Uiwiri. Yo personalmente he aprendido mucho sobre los Uiwiri, sobre los ritos, a pesar de estudiar todo posteriormente, con mi abuelo Roberto, ¿no? Que también ya ha fallecido. Cuando justamente yo tenía mis 15 años, él moría. Entonces, de niña, este abuelo era muy famoso en este sector y más en otras comunidades. Su fama alcanzaba a otros sectores porque era amauta. Como amauta y yatiri, entonces era él muy conocido. Y como nietos pequeños, como niñas y niños, nosotros íbamos para visitarle porque él siempre tenía mucho pan, muchas frutas, muchos dulces, ¿no? No porque él compraba, sino es la gente que venía a consultarle como amauta porque él sanaba, hacía ritos, todo eso. Venían desde comunidades muy lejanas aquí. Y siempre le traían, no era tanto el aspecto económico, ¿no? de las consultas, era más el aspecto de llevar siempre algo en reciprocidad de lo que él apoyaba. Ahora creo que este concepto de amauta se ha desvirtuado muchísimo, pero antes no estaba así, no tenía una otra concepción. Entonces mi abuelo hacía las consultas, las sanaciones, las ceremonias y todo, pero como forma de reciprocidad o de pago, entre comillas, siempre la gente le llevaba muchas frutas, muchos panes. Entonces mi madre siempre nos mandaba, ¿no? Para ir a recoger, porque el abuelo... Entonces el abuelo, veíamos cómo hacía la práctica, ¿no? Pero también como niña, alguna vez contaba también al Fernando, como niña, con mis 6 años, 4, 5, 6 años, yo iba al cerro. Claro que yo me aburría muchísimo a esa edad, ¿no? El abuelo decía, vamos al cerro. Bueno, es abuelo, hay que obedecer, ¿no? Entonces íbamos a un cerro que está aquí atrás, un cerro grande, y el abuelo estaba como 2 horas, 3 horas ahí, así sentado y mirando, o haciendo su rito. Y yo alrededor y mirando, jugando con las piedras, pero aburriéndome, ¿no? Aburriéndome. Pero esa repetición de verlo y hacer, yo creo que me ha enseñado muchísimo el camino de la amauta, ¿no? Del abuelo. Y claro, mi mamá ya reforzaba muchas cosas, ¿no? Mi mamá era una mujer muy ligada a ciertos ritos, ¿no? Al contrario de mi padre. No, mi padre no tanto, pero mi madre sí estaba ligado a muchos ritos. Inclusive ella misma ha pedido, cuando estaba muy enferma, ella ha pedido el rito, un rito para que ella pueda irse muy rápido, ¿no? Para no sufrir mucho con su enfermedad, sino es un rito especial para que se le pueda despachar, ¿no? Para que pueda partir rápidamente. Entonces mi mamá era más ligada, ¿no? Con más ligación. Entonces yo creo que pues hemos aprendido mucho. Personalmente yo he aprendido de mi madre a cuidar y trabajar el campo, muchísimo, sí. Y los abuelos han sido importantes en nuestras vidas, por lo menos en la relación que tenemos hoy con la comunidad, para no estar tan desligados. Y por eso también la casa que tenemos, esta que era de mi abuelo y de mi madre, es Uiwiri, claro, la casa. Por eso también nos ha dado muchísima pena para demolerlo, porque había un tiempo hemos pensado en demolerlo y hacer una construcción un poquito más, como más moderna. Pero después nos daba mucha pena, ¿no? Porque la casa tiene su propio ajayo. Además, no estamos hablando solo del abuelo. La casa tiene la historia, como digo, había sido la casa de mi abuelo, de su papá. Entonces, yo creo que esa casa tiene pues como... Del señor de la Ilaya. Del señor de la Ilaya, así era conocido mi abuelo, ¿no? Por eso la casa nos ha dado muchísima pena demolerlo, porque es nuestro Uiwiri, es la casa, tiene su propia historia, su propia vida. Entonces, por eso es que nos hemos quedado así como un poquito congelados con si vamos a demoler la casa o no. Y hemos dicho que esperamos, ¿no? Que esperamos, porque ahí está toda la energía, todo el ajayo de nuestros antepasados, como
como el abuelo, bisabuelo, las abuelas, todos. Y también he nacido en esa casita. Yo también he nacido en esa casita. Sí, en esa casita. Entonces hay una relación muy ligada, muy de chuima, muy de corazón, muy de ajayo. Sí, esa es la historia de la familia. Y el abuelo va a venir próximamente aquí al año. Aquí. ¿Dónde está el Fernando? Ahí va a venir.